Qué gusto saludarte, Javier. Carlos. Qué gusto, volver a platicar contigo ya después de las elecciones. Y recordemos que si usted no votó, pues no se vale llorar. Así como dices, ¿no? O más bien se vale llorar, ¿no? O póngase a llorar. Ahora sí, cargo completo en Quintana Roo. Y en la más grande elección del país, y en el caso de Quintana Roo pasó lo mismo, ¿no? O sea, salvo la gubernatura, las demás posiciones en juego. Y el cargo completo al estilo PRI es digamos, una expresión acuñada en esos tiempos del priato. Senadurías, las 2 senadurías en fórmula para Morena, diputaciones federales, 4 ahora, y pues presidencias municipales 11 y las 15 diputaciones locales. O sea, verdaderamente impresionante. Barrieron a la oposición, pero hay que tener una lectura también de cada zona donde sí hubo competencia. Bueno, desde antes de la elección ya habían trabajado para ganar la elección. Los programas sociales, los siervos de la nación, ya habían hecho muchísimas cosas y me tocó hablar con varios operadores políticos y que ellos enfilaban sus baterías a los que recibían apoyos sociales. Y cuando los iban a ver, pues porque ellos tienen el padrón y la lista en cada municipio de quiénes son las personas que reciben apoyos sociales de una u otra forma. Entonces llegaban, ni nos digan, ya sabemos por qué tenemos que votar. Entonces fue una operación, o sea, interesante, lo ganan todo, pero el gran orquestador y el gran, pues ahora sí, el experto en elecciones, pues es el presidente de la República que puso ahora sí que puso la mesa servida para la mayoría de los gobiernos, para la mayoría y con ello de las presidencias municipales, de los diputados federales y senadurías. Pero además, desprendido del PRI, o sea, parido por el PRI, Andrés Manuel López Obrador fue dirigente allá en Tabasco y sus derrotas le permitieron ir afinando su estrategia. Conoce el PRI por dentro y presenta su modelo de control electoral muy refinado. Cuando un ancianito, un joven recibe el recurso, el apoyo, tiene en mente al presidente López Obrador y a Morena. Y luego, pues, su propuesta, su petición de vota parejo por Morena para que cubra a todos los candidatos. Y para que sigas recibiendo los apoyos que recibes. Pero aún así se les indigestó Tompe Blanco. Lidia Rojas Fabro cerró al máximo la elección. 598 votos de diferencia ante Jensuni Martínez de Morena. Fue competitiva María Luisa Pothec en Felipe Carrillo Puerto contra la alcaldesa María Hernández. O sea, menos de 3,000 votos de diferencia. O sea, habla de un rechazo, de coraje, de voto de castigo inevitable. Y aún así les permitió salir adelante, pero con sufrimiento. En Tulum también Jorge Portilla recibió una votación interesante. Sí, contra Diego Castañón. O sea, no fueron días de campo. O sea, tuvieron que meter a sus titulares, lanzarse a fondo. Y Diego tuvo que conciliar con varios grupos políticos. Se metió a las caminatas a hacer campaña en serio, porque si no lo hacía, corrían el riesgo de perder ese municipio tan importante. Sí, tomando en cuenta que Jorge Portilla Manica, pues es un tulunense bien identificado, podrá caer mal a muchos, ya tiene su trayectoria incluso de fracasos electorales, pero es bien identificado en Tulum, al menos identificado. Sí, llama la atención de que no haya querido buscar su constancia de regidor. Tampoco Lidia Rojas. Tampoco el Chichimac, ¿no? Tampoco el Chichimac Francisco Puc, de José María Morelos. El único que, según nuestro compañero Julián Santesteban, es el hijo de José Luis Pech Suárez. Gustavo Pech Galera. Que lo fue a buscar. Sí. O sea, pactó Pech con el poder. Yo veo que no se lanzó a fondo. No me atrevo a afirmar que haya pactado, Carlos. Pero desde antes de la elección habíamos comentado
que había una división importante en Movimiento Ciudadano, que habían 4 dueños. Estaba Palazuelos, estaba Jorge Portilla, estaba José Luis Pech, y por ahí, escondido, como siempre, Joaquín González Castro. Yo lo que vi es que este arrastre de votos, esta descarga electoral a favor de Movimiento Ciudadano, no la esperaban así. Pero fue como un desahogo más que el crecimiento del líder o de algo. Yo creo que fue un desahogo de la gente y lo vio como una alternativa Sí. de decir, no estamos bien, Otompe Sí. Blanco no se le está tratando como se debe tratar. Hoy, para que tú emprendas un negocio, te enfrentas a 1000 adversidades. Da al mismo tiempo que tristeza, coraje ver cómo otros municipios como Bacalar, como Tulum, incluso que aeropuertos se van desarrollando y Otompe Blanco no llega al desarrollo. Fue castigada la alcaldesa Yensuni Martínez. Pesa mucho. Las redes sociales son determinantes. O sea, si hubiera gobernado Yensuni hace 30 años, no pasa nada. Así como pasó con los candidatos del PRI que ganaban de calle, ganaban al trote. En este caso, las redes sociales tuvieron esa labor de zapa, fueron erosionando, raspando a Yensuni con temas personales, con temas estéticos, con esos temas, y que son quizá verdades a medias, pero que pesaron mucho en la elección. Y el elector eligió, tuvo una decisión, dijo, entre Germán González, candidato del PAN y del PRI, y Lidia Rojas. Decidió que Lidia Rojas iba a ser la receptora de su voto útil. Fue como una guerra de soberbia con vanidad. Te voy a platicar ¿Sí? por qué uso ese término de soberbia. Sí, venga. Yensuni, cuando inició su campaña, no se dejaba ayudar. Estaba cerrada y que ella haciendo pues lo que estaba haciendo, tuvo problemas con su comunicación, tuvo varios problemas, no se dejaba, no escuchaba ni a sus más cercanos del equipo, no escuchaba. Lidia Rojas hizo algo similar, dijo, no voy a conciliar con nadie, yo y mi novio o mi pareja me aviento la elección. Y le fue en lo que cabe bien. Le faltó tal vez la negociación para poder ganar y que llegara con un equipo sólido. No sé hasta dónde dependía de ella tener el equipo sólido, porque era también muy difícil el carácter del doctor José Luis Pérez Vargas, que le apostaba a la división. Acuérdate que Lidia nunca fue su candidata. Lidia se impone en la encuesta y es que logra ser candidata a Otompe Blanco. Sí, el doctor Pech tenía como candidata original a Paola Cervera Villanueva. De hecho, la puso en segundo plurinominal para la diputación, la cual no alcanza. Incluso había la promesa de que ella encabezara la lista y la desplaza el doctor Pech. O sea, no le alcanzó a llegar a Paola Cervera. Y si hubiera ayudado más el doctor Pech a Lidia, ¿no hubiera logrado esa segunda posición? Yo creo que le dio más importancia el doctor Pech al Congreso local, confiando en obtener 2 diputaciones de mayoría, de representación proporcional o plurinominales. O sea, le apostó al Congreso y pues tuvo un apoyo a medio gas. Aunque logró incrustar a su hijo Gustavo Pech, sí, en el ayuntamiento de Otompe Blanco. Pero iban por pocas regidurías. Nunca creyeron que no solo los puestos se ganan en una elección. Nosotros nos vamos con la pinta de, mírense, no fue diputado, ese no fue senador, ese no fue candidato, pero debajo de la mesa hay 1000 negociaciones, que son obras, que son económicas, que son de todo tipo de negocios. Los grandes hombres de negocios no tienen que ser candidatos a senador, diputados o gobernadores, al contrario. Ellos ponen gobernadores, diputados, senadores y todo, y a cambio reciben todos los privilegios y los beneficios que está al amparo del poder, que no reciben los ciudadanos comunes y corrientes, los normales. Sí, y aquí en este caso el mérito de Lidia Rojas fue pues ir en un partido pequeño que llegó a ser un fenómeno electoral aquí en Quintana Roo. O sea,
uno pensaba que iba a ser Roberto Palazuelos el que encabezara este movimiento. Se desinfló. Y fue una decepción. Pero se desinfló. Como que fue estaba medio gas. Fue un pésimo actor. O tuvo... Actuó mal. Actuó mal. Bueno, así como actúa, ¿no? Actúa mal. Pero yo creí, o muchos creímos que podía ser lograr el que la lleve hazaña. sobre su peso Sí. todo Movimiento Ciudadano. Sí. Chichimaca y José María Morelos se confía y se olvida de que lo que dijo José Luis Pérez Vargas una vez allá con Juan Ojeda, que la gente de la zona maya está acostumbrada a vender su voto. Sí. Hubo ofertas de parte de Luis Carrillo, ofertas de parte de Eric Borges Llam, y se impone pues el que tiene todo el dinero del ayuntamiento, que es Eric Borges Llam. Ahora, aquí en Chetumal sí hay sectores vulnerables a la compra del voto, pero hay un sector de clase media muy sólido, de clase media alta, empresarios, comerciantes, finalmente que no vas a llegar con ellos y decirles, oye, hay 500 pesos por tu voto. O sea, hubo empresarios que ayudaron a Lidia Rojas. La ayudaron mucho. Sí. O sea, sector empresarial, una gran parte. Y ese sector empresarial no la ayuda sino por el descontento de que ha sido rezagado, ha sido olvidado. Tiene mucho trabajo por delante Jensuni Martínez en la reconciliación, al igual que María Hernández. Si te das cuenta, uno de los primeros eventos de la gobernadora luego de la elección, de que se reunió con todos, es ir a apuntalar y fortalecer la relación en la zona maya. Esta semana estuvo en la zona maya, recordó el hospital ese que donde pusieron la primera piedra hace año y medio con el INSABI, de apellido Ferrer. Sí. Pues ahorita retomaron el tema, las 600 camas, todo eso, que lo habían dejado como en stand-by. Visitó también todos los equipos para atender a las mujeres, o sea, como que dio el espaldarazo y decir, en estos municipios no nos fue tan bien, vamos a meterle ganas. Sí, pero vamos a poner un ejemplo, digo, hipotético, que Roberto Borges haya logrado el permiso para la reelección, o sea, ser de nuevo candidato a la gobernatura. El chetumaleño, aunque le construyas 20 hospitales de especialidades, iba a votar contra Beto Borges. Porque hay mucho coraje. ¿Cómo votó? Sí. ¿Cómo votó a favor de Carlos Joaquín? Así fue. Y en contra de Beto Borges. Sí, claro. O sea, acuérdate que Chetumal, o sea, Otompe Blanco, es el que le da el triunfo a Carlos Joaquín. Sí. Y Otompe Blanco es el que siempre ha votado por Andrés Manuel López Obrador. Sí. Ahora, es engañoso el avance de Movimiento Ciudadano, y voy a decir por qué. O sea, finalmente ganan los demás. Gana Saulo Aguilar, candidato a diputado local. O sea, se llevaron todo en el sur, así como en todo Quintana Roo. Gana Elda Chich, ¿no? En el segundo distrito, la Diputación Federal. O sea, sí, Morena resistió, ganó, como haciendo buenos los pronósticos, pero en el caso de Jensuni sí se le cerró la elección muchísimo, hacia niveles ya de, muerte súbita, así, ganando en tanda de penales. Descuidaron Otompe Blanco en el tema electoral, porque en los otros lugares operaron con un Chucho Pol que estuvo a medio gas. Sí, o sea, compitió para ser regidor. Chucho operaron en Puerto Morelos con una que había sido empleada del ayuntamiento. Sí. Operaron en Bacalar, que logra la regiduría, y cuando el fuerte era el hermano, no ella. En lugares como Lázaro Cárdenas se desconoce quién era la candidata o candidato. Pues sí, nomás ubico a Nibardo Mena. En Cozumel también desactivaron Movimiento Ciudadano. Claro, Perla Tuma a la prisión domiciliaria, ¿no? Entonces, hubo una operación del gran calado antes de la elección. O sea, te quito las piedras del camino para que tú puedas transitar sin tener ningún contratiempo, que te vaya así en un bache o que te vaya a ponchar una llanta. Sí. ¿No vieron venir Otompe Blanco lo que les podía pasar? Bueno, aquí, ¿qué podían hacer? Prisión domiciliaria para Lidia Rojas. Imposible. No, hicieron, si te das cuenta, 15 días antes de la elección, mandaron refuerzos. Sí. Y trajeron al super topo, así le dices de cariño, a Jorge Aguilar. Jorge Aguilar Osorio. Sí, aquí se equivocaron. O sea, yo creo que hubo una mala lectura. O sea, creen que todo cancunense es más chingón que uno de la capital. O sea,
Aquí tienes que tomar a alguien que conozca el territorio, que conozca pues cada comunidad. Porque nunca se le vio a él, decían que era muy buena onda. No apareció. Y los que lo conocemos sí es buena onda, pero O sea, ser buena onda no quiere decir que sea buen operador político. ¿Qué de buen operador puede presumir el Topo? Nada. Que diga, oye, hice ganar a fulanito de tal. Bueno, pues el partido donde él sale, Sí. el PRD, que ya desapareció. Claro. Oiga, fíjate que López Obrador desaparece el PRD, que fue el que lo impulsó y lo agarró después Bueno, del PRI. Bueno, el PRD desaparece por sus propios errores, la voracidad de los chuchos. Ok, pero luego desaparece el PRD. Sí. Solamente está a nivel regional, creo que en 16 estados. De ahí el PRI también está a punto, está en peligro de extinción, y muchos priistas, de hecho, ahorita la gira que va a hacer al lado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum por Durango y Coahuila, que son estados priistas, y tú acuérdate que les faltan 4 votos para tener la mayoría calificada en el Senado. Pues qué casualidad que ahí va a estar el presidente, dejándose apapachar, dejándose querer por toda la gente de Morena. ¿Y cómo va a estar el tema cuando se presente la candidata, la presidenta electa, Sí. y Andrés Manuel? ¿Cómo va a estar el aplausómetro? Y esto lo han mencionado a nivel nacional. Sí, porque el caudillo es López Obrador, incluso ya como expresidente seguirá siendo el caudillo, y Claudia Sheinbaum la presidenta de la República, pero el poder es mayor para... Oye, es mayor. Anuncia Claudia Sheinbaum que continuarán las mañaneras intermedias. Sí. No me digas, qué mala decisión. Y le tomaron, y Pero... no solamente eso, cuando celebra Claudia Sheinbaum su triunfo en el Zócalo, pues tuvo mucho menos gente y mucho menos euforia que la que tuvo Andrés Manuel López Obrador. Y esas operaciones no son de la presidenta electa, son del equipo del presidente de la República. A ver, ¿sabes por qué no le van a resultar las mañaneras a Claudia Sheinbaum, Carlos? Porque no tiene el carisma. Porque las mañaneras son como una especie de misa cotidiana del presidente, una misa a primera hora, y la gente pues fue adoctrinada, la sedujo diariamente el presidente, y no veo que Claudia Sheinbaum tenga esa paciencia o que tenga ese nivel de arrastre popular para que uno esté pendiente de lo que diga o haga. ¿Será que le resbale todo a Claudia Sheinbaum como el presidente? Tendrán también a los comunicadores que son afines a la 4T, que son los mismos que cuando llega, se cuela un periodista incómodo a la mañanera, el que contesta es uno mismo, o sea, un compañero, para quitarle toda la fuerza de la pregunta y evitar una respuesta incómoda del presidente. Pregunta incómoda con respuesta donde se resbala el presidente. Aquí considero que Claudia Sheinbaum debe marcar distancia de López Obrador y ya fijar su propia agenda. Yo creo que no quiere quitar la mañanera para no incomodar al presidente, ¿no? Entonces va a seguir viviendo en Palacio Nacional, o sea, lo mismo todo. ¿El presidente se va o no se va? El presidente se va, ya recalcó esta semana que sí se va, que no, que nada más va a recibir a sus hijos y que está prohibido hablar de política. A ver, cuando insiste un mandatario tan poderoso en que no se va a ir, es que se va, en que se va a ir, es que no tiene la menor intención de desaparecer. No lo va a poder mandar a las Islas Fiji como hizo José López Portillo con Luis Echeverría, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer con López Obrador? Será, digamos, una sombra permanente con mucho poder. Y eso se veía venir también. Seguirá siendo el hombre más poderoso del país. El hombre más poderoso, aunque esté en su rancho. No recuerdo el nombre del rancho. Fíjate que el nombre del rancho nace de una equivocación en el 2012. ¿Sí? Cuando él dice, si no gano me voy a la chingada. Entonces, como para componer las cosas en la agilidad mental de Andrés Manuel, dijo, no, así se llama mi rancho. Sí. Y el rancho que no se llamaba así, lo bautizaron con el nombre de la chingada. Sí, para adaptarlo. Para adaptarlo a ese... Al lo exabrupto, que quiso decir... El exabrupto del presidente. Bueno, un personaje importante en esa administración son dos. Juan Manuel de la Fuente.
Sí, Juan Manuel de la Fuente. ¿Es Juan Manuel? Sí, Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente. El rector de la... El rector de la UNAM. Y fue también Juan titular Ramón. de salud, ¿no? Sí. ¿O no? Y Omar García Harfuch. Omar García. La representante de Estados Unidos que llegó esta semana, y Claudia Sheinbaum se presenta con los dos más importantes de su gabinete. Ahora, todo indica cómo están las cosas, y después vimos al presidente municipal de Tulum posando con Omar García Harfuch y hablando del tema de seguridad, que nomás va a ser un trámite el candidato postulado por el Verde al Senado, lograr el Senado, sí, que lo dejará en manos del suplente y él será el próximo secretario de Seguridad Pública, algo así como lo que fue en cuestión de puesto, Genaro García Luna. Sí, la misma posición. ¿No? Sí. Bueno, temas nada más que nos dejan a la reflexión y a estar pendientes de nuestro maravilloso país. Y sobre todo lo que viene, ¿no? El escenario postelectoral, el recuento de los daños, de los triunfos, o sea, es muy interesante lo que sigue. ¿Cómo se van a reagrupar? ¿Sale? Sí. Bueno, así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos.